Una de las grandes dudas que quejan a los fanáticos de diferentes deportes es quién es el mejor jugador de la historia, cada uno en su respectivo deporte. De hecho, es algo que va más allá del deporte tradicional. Los diferentes esports han tenido su propia discusión. Desde que tengo memoria está la discusión si Messi es mejor que Ronaldo o si es mejor el Rey Pelé, si el mejor del béisbol es Babe Ruth, Barry Bonds, Hank Aaron, Koufax, Cy Young o cualquier otro, si para League of Legends es mejor Faker, Uzi, Reckless o alguien más. Y hablo de estos porque son los que conozco, pero estoy seguro de que habrá otros deportes que tengan su respectiva discusión. De hecho, aunque no estoy seguro, creo que el básquetbol tiene algo similar con Michael Jordan y LeBron James. Aunque realmente no sé, así que no me aventuro a decir nada. En cierto sentido, una de las grandes complicaciones dentro de este debate es que los fans más acérrimos, idealistas, locos, tornaron el debate en un tema personal. El jugador que le gusta a Pepe tiene que ser el mejor jugador de todos los tiempos y el que diga lo contrario estará siendo un ignorante y atacándolo directamente. La otra de las razones que complican la discusión es que no hay un criterio objetivo sobre el que las personas se puedan poner de acuerdo para determinar quién es el mejor. De hecho, hay muchas personas a las cuales si se les pregunta les costará elegir un solo jugador para decir quién es el mejor de todos los tiempos. Yo mismo entro en una discusión interna si se trata de decir uno solo, porque, nuevamente, no hay un criterio absoluto definido que permita saber si X o Y jugador es el mejor de la historia. Y ahora centrémonos en el béisbol, que a la larga es de lo que es este canal. Parte de la dificultad está en la amplia variedad de números que hay dentro del juego. Si preguntas quién es el mejor jugador de contacto de la historia, puedes hablar de Ty Cobb, el mejor corredor de bases, Rickey Henderson, el mejor bateador de home runs, y aunque aquí la discusión es mucho más amplia, vamos a dejarlo en Barry Bonds. El mejor pitcher puede estar en diferentes jugadores, desde Bill Foster como líder de efectividad ajustado, Nolan Ryan como líder de ponches de todos los tiempos, o Ed Walsh como líder de efectividad. Y así visto parece algo agobiante. Hay muchos factores a considerar y pareciera que no hay nada resuelto, que la respuesta siempre será un depende, y es que así es. Inclusive dentro de la misma estadística hay choques. A pesar de que Ty Cobb es el líder histórico de promedio bateo en su carrera, Pete Rose es quien pegó más hits en su carrera, y Ted Williams es el que tiene el mejor promedio para una temporada. Del lado del pitcheo es algo similar, a pesar de que el promedio de carreras que permite un pitcher por cada 9 entradas es para Ed Walsh, Nolan Ryan lidera en ponches absolutos, Walter Johnson es el que más ha lanzado shutouts en su carrera y Cy Young es el que más ha ganado juegos en su carrera. A eso súmale una complicación más, como si no fueran suficientes ya. Y es la gran diferencia que hay entre la defensa y la ofensiva, especialmente si nos centramos en los jugadores especializados en la defensa, los pitchers. Su tarea es tan particular que pareciera que jugaran algo diferente. Y, nuevamente, la forma más sencilla de verlo es en las estadísticas que reportan los bateadores y los lanzadores. En las estadísticas que más se pueden llegar a encontrar es en el WAR, y eso porque realmente se mide de manera diferente. La especialización de los lanzadores es tan profunda que no suelen jugar a la ofensiva, inclusive hay una posición específica nacida para reemplazar a los pitchers en la ofensiva, el bateador designado. Tan es así que solo ha habido 2 excepciones en toda la historia, al menos solo 2 exitosas, Babe Ruth y Shohei Ohtani. Y entonces, ¿por qué ser así? Querría decir que lo más probable es que la pregunta no tenga respuesta. Y bueno, es que en verdad así es. Serán de esas discusiones sin fin. Y esto es así porque cada quien otorga un valor diferente a los criterios que considere más relevantes. Además porque no hay un jugador que domine todas las estadísticas. Por ejemplo, Rickey Henderson, que es el jugador que más robó y que más carreras anotó en toda su carrera, está en el puesto 418 de promedio bateo. Tristan Speaker es el líder de todos los tiempos de batazos dobles, pero es el quinto en hits y solo pegó 117 home runs en su carrera. Ni siquiera me voy a detener a buscar en qué puesto está. Barry Bonds, por su parte, aunque es el líder histórico de home runs y bases por bolas, está en el puesto 37 de hits. Y así podría seguir por el resto del video con algunos otros líderes en según qué categorías. Pero de eso no trata el video. Y tal vez tú que estás viendo este video pensarás, si la pregunta no tiene respuesta, entonces ¿para qué hacerlo? Y esa sería una pregunta válida, pero realmente creo que sí se puede contestar. Igual seguirá siendo algo muy subjetivo, pero se puede contestar. La diferencia es que me gusta centrarme en algo que escapa a los números. Y sí, los números son increíbles, a mí me encantan. Siento que te ayudan a entender todo mejor y permiten tener una visión mucho más clara de por qué un jugador es bueno más allá de si hizo o no una buena jugada, pero no lo son todo. La realidad es que como el deporte es de humanos y los humanos somos impredecibles, no todo se puede medir.
En pocas palabras, las personas vamos más allá de lo exacto y eso es lo más interesante del deporte. Creo que todo ello amerita un video aparte para hablar otro día, pero tenía que decirlo para poder introducir el criterio que yo uso para pensar quién es el mejor jugador de la historia. Y para esto voy a comenzar con la respuesta. En mi opinión, el mejor jugador de la historia del béisbol es Tim Anderson. Ok, está bien, seamos serios y dejémonos de pendejadas. Para mí, el mejor jugador de la historia es Babe Ruth, aunque creo que eso está próximo a cambiar. Primero, repasemos rápidamente la carrera de este señor. George Herman Ruth nació en febrero de 1885 en Baltimore. Empezó a jugar béisbol en ligas semiprofesionales en 1913 y en 1914 fue descubierto por Jack Dunn, en su día dueño de los Baltimore Orioles, que por entonces era un equipo de liga menor. Un día el manager de los Red Sox del momento le echó el ojo y pidió un cambio a los Orioles. Este cambio fue de 3 jugadores, entre los que estaba Ruth, por $30,000, que en su momento eran supremamente necesitados por los Orioles. En 1914 debutó en las mayores, y ese mismo año comenzó a trazar el camino que tanto marcaría la memoria sobre este jugador. Lanzó un juego completo y batió su primer hit contra los Yankees. A partir de ahí, jugó siendo un excelente lanzador y forjando su carrera como un gran bateador. En 1920 fue cambiado a los Yankees, donde hizo su nombre, marcó la historia de las dos franquicias y se volvió uno de los jugadores más recordados de la historia para finalmente retirarse en 1935. Hay muchos detalles e hitos de su carrera que me estoy saltando, pero el video no trata sobre la vida de Ruth, se trata del por qué creo que es el mejor jugador de la historia. Y hoy no quiero centrarme en sus números, para nadie es secreto lo bueno que es y hay algunos modelos estadísticos y matemáticos que así lo ubican. Realmente creo que él es el mejor jugador por cómo cambia el juego. Eso es lo que creo que determina quién es el mejor jugador de la historia, quien cambió la forma en la que se juega y entiende un deporte. Babe Ruth comenzó como un jugador cualquiera, un pitcher particularmente bueno, pero al cabo nada que no se hubiese visto ya. Poco a poco se fue convirtiendo en un ícono del deporte y llegó el punto culmen cuando a su intercambio le achacaron una de las más míticas historias del béisbol. La maldición del bambino. Para los que no sepan qué es la maldición del bambino, lo voy a resumir así. La última serie mundial que ganaron los Red Sox antes del cambio de Babe Ruth fue la de 1918. Bueno, después del intercambio, la siguiente serie mundial que ganaron no fue sino hasta el 2004, 86 años después, a pesar de que en su historia tuvieron a grandes como Ted Williams y Carl Yastrzemski. Eso es lo que los fans llaman la maldición del bambino. Y esa no es la única marca que ha dejado Ruth en el camino. Otra de ellas, y tal vez la más importante, fue cómo convirtió el béisbol en un deporte de poder. Al menos eso es lo que yo pienso. Para el año de debut de Babe Ruth, el líder de home runs era Roger Connor con 138. Para 1922, Ruth ya lo había superado con 165. Y para 1935, año de retiro de Ruth, el que más cerca estaba fue Lou Gehrig, con una diferencia de más de 400 bambinazos. Un dato curioso a tomar en cuenta es que Lou Gehrig nació en 1903 y debutó en 1923, con los Yankees de Ruth. Esto quiere decir que Gehrig creció viendo jugar al bambino, aprendiendo el estilo de poder que George Herman Ruth empezó a imponer en el juego. De hecho, uno de los detalles que son una muestra de cómo es que él cambió el juego son las palabras en conferencia de prensa del dueño de los Red Sox para el año 1920, luego del cambio del estelar jugador a los Yankees. Ruth's home runs are more spectacular than useful. Los home runs de Ruth son más espectaculares que útiles. Y aunque pueda sonar inofensivo y estúpido, traigan esa frase al presente. Imagínense a Arte Moreno diciendo los home runs de Ohtani son más espectaculares que útiles, o a Brian Cashman diciendo eso con Aaron Judge. La realidad es que Ruth puso en la palestra los home runs, tornó un juego que era de contacto, metódico y de rallies a un juego de poder y home runs. Por ejemplo, Shoeless Joe Jackson terminó su carrera siendo un ícono del deporte por su rendimiento. En 12 años pegó más de 1700 hits y con un promedio de bateo de 356. Esto era una locura, pero su carrera terminó con 54 home runs. Y la historia es bastante similar con otros grandes como Ty Cobb. Ruth hizo algo que marcaría la historia del béisbol, volver el home run el evento más emocionante de este deporte. Siempre que un jugador estelar se para en la caja de bateo en un momento clave, los fanáticos se ponen de pie esperando la gran hazaña de ese jugador. Otra forma de verlo es así. A pesar de todo el revuelo que ha habido con el promedio bateo de Luis Arraez en esta temporada 2023, no ha habido ni de cerca el revuelo que hubo con la carrera de Judge por los 62 home runs, a pesar de que Arraez igual estaría acercándose a un récord ridículo que puso nada más ni nada menos que Ted Williams hace muchos años atrás. En otras palabras, creo firmemente que si tenemos a jugadores como Hank Aaron, Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark McGwire, Aaron Judge, Albert Pujols o Roger Maris,
es gracias a Ruth, que el béisbol es como es hoy por hoy y se ha tornado en un deporte de poder único e interesante gracias a él. En algún punto del video les dije, y confío en que los más atentos se hayan dado cuenta, que ese reinado de Ruth como mejor jugador de la historia estaba muy pronto a cambiar. Y el hombre que está destinado a destronar a Ruth es Shohei Ohtani. Es único en su forma de jugar y estadísticamente ya es mejor pitcher de lo que Ruth fue. Ohtani no podrá superar las hazañas de Ruth como bateador en números, pero ya es mejor que él en una categoría teniendo un poder similar al que mostraba el Bambino en los primeros años de su carrera. Realmente el tiempo será quien diga eso. Pero si me preguntan a mí, no sería una sorpresa que empezaran a verse cada vez más jugadores de doble vía que pretenden hacer lo mismo que Ohtani, inspirados por él. Creo firmemente que está destinado a cambiar el deporte, porque ya lo está haciendo. Y con lo competitivo que es, sé que nada lo parará hasta lograrlo. Pero de momento queda esperar, la carrera de Ohtani todavía es joven y le quedan años por delante. Y notarán que a lo largo del video no mencioné ni tuve en cuenta pitchers. Primero, sí lo he hecho, llevo hablando todo el video de uno, Babe era un pitcher. Aunque se le recuerde como bateador, era un pitcher. Y más allá de eso, creo que la razón tiene otro punto de nacimiento. Ok, Ruth cambió el juego a punta de batazos, pero no se puede olvidar que fue el primer jugador de doble vía en la historia, siendo excelente en las dos categorías. El que haya encontrado su vocación en los home runs es un tema aparte. Y si no he hablado de un pitcher exclusivamente, es la misma razón por la cual no he hablado exclusivamente de un bateador. Si hay alguien que se pueda hacer llamar el mejor de la historia es quien haya podido dominar las dos artes del béisbol, batear y lanzar, ser una muela de defensa y de la ofensiva a la par. Sorpresa, solo hay dos en la historia y son de los que más se ha hablado a lo largo del video. Solo 2 en 154 años de béisbol profesional. Si terminando el video sigues pensando que Bonds, Pujol, Pete Alonso o Tim Anderson o cualquier otro es el mejor jugador de la historia, adelante, estás en tu libertad, siempre que puedas argumentarlo, muy bien. Mi idea del video no era cambiar el pensamiento de nadie, solo que creo que es interesante cambiar el foco del debate de los números a algo más metafísico.